Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva charla que tenemos en nuestro curso básico, que es el liberalismo. Eh, Como ya les hemos comentado siempre, y siempre lo repetimos, el Instituto Peruano por la Libertad viene desarrollando este y otros cursos en los cuales eh, buscamos difundir, promover, defender las ideas de la libertad, que en esta época en la que está viviendo nuestro país es súper importante. Necesitamos que todas las personas que están siguiendo estos cursos que llevamos también nos apoyen con la difusión para que más personas puedan escucharnos. También reiteramos nuestro agradecimiento a la Fundación Frederick Naumann, Oficina de Países Andinos, eh, por el apoyo que nos dan, por la alianza que tenemos y que nos permite llevar adelante estos eventos. Así que antes de dar inicio a nuestra exposición del día de hoy y de presentar a nuestro expositor, voy a dar pase al señor Jörg Denner, representante de la Fundación Frederick Naumann para la Libertad, Oficina Países Andinos. Adelante, Jörg, ¿cómo estás? Ya, muy bien, gracias César y muy buenas tardes a todos ustedes. Somos la Fundación Naumann, la fundación liberal en Alemania o de Alemania, y trabajamos en 70 países, y esta oficina acá en Lima es responsable por los países andinos, que son Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Chile y Perú, y juntos con nuestros partners, especialmente con el Instituto Peruano por la Libertad, trabajamos en estos cursos de liberalismo, muchos elementos y valores de liberalismo, y somos muy felices que podemos organizar juntos esta serie de eventos, y siempre ellos pueden contratar o invitar a expertos de un nivel muy alto. Y muy bien, hoy también tenemos otro con Vincent. Muy bien, muy bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Y empezamos con el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jörg. Bueno, vamos a dar, antes de dar inicio a la charla de hoy, les recordamos que el Instituto Peruano por la Libertad busca promover, bueno, tiene entre sus objetivos promover una sociedad de ciudadanos libres y responsables, y propiciamos la participación activa de más personas en la toma de decisiones. Y para esto llevamos información, para que esa toma de decisiones tenga un mejor fundamento. Entre más informados estemos, mejores decisiones podemos tomar. El día de hoy vamos a escuchar una exposición respecto de la propiedad del subsuelo, que es un tema súper interesante. La exposición va a estar a cargo del señor Vincent Dumortier. Vincent Dumortier es cofundador de la editorial Liber y Libertas y es traductor de los libros Memorias sobre minas y canteras y Memorias sobre préstamos de dinero, ambas de Turgot. Sin más de mi parte, los dejo con la exposición de Vincent Dumortier, agradeciéndole por su participación. Adelante, Vincent, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad para poder hablarle un poquito del tema de propiedad del subsuelo. Pero a modo general también, porque si queremos saber quién es propietario del subsuelo, tenemos que entender lo que es la propiedad. Entonces voy a desbordar un poquito del tema mismo de la propiedad del subsuelo y tratar de introducir varios conceptos ligados al tema de propiedad y ver cómo esto está tratado, entre otros, en la Constitución, y cómo también es un tema que está en la mesa. Yo pienso que no vamos a cortar de eso, a un momento se va a tener que hablar de cambio de Constitución o al menos modificación de unos asuntos de la Constitución.
Bueno, vamos a repasar un poquito los conceptos de propiedad para tener ideas más claras. Voy a compartir mi pantalla. Le agradecería que me confirme que se ve bien. A ver. Ya. ¿Lo ven? Todavía no. Ahorita. No. No. ¿Qué pasa? Hemos hecho el intento y funcionaba. A ver, ¿por qué no funciona? Ah, yo sé. Esta. Compartir. Ya. Disculpa por el inconveniente. ¿Ahorita lo ven? Sí. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, antes de abordar el tema mismo, como le dije, de propiedad del subsuelo, quiero poder profundizar un poquito el tema de lo que es la propiedad, porque si bien es una palabra que utilizamos de manera común, el término mismo de propiedad pocas veces está definido y muy a menudo se tiene una visión ambigua de lo que es la propiedad. A modo de caricatura, obviamente no es tan simple como lo voy a presentar ahorita, pero si preguntan al común de los mortales lo que es la propiedad o lo que es su propiedad, la gente le va a responder lo que es mío o le va a decir lo que compré con mi dinero. Pero eso no define lo que es la propiedad y sobre todo no va a definir lo que es una propiedad legítima. Si preguntan, por ejemplo, a un socialdemócrata, insisto, estoy en caricatura, le va a decir lo que compré con mi dinero que tenía después de haber pagado mis impuestos. Hay un orgullo del socialdemócrata a participar del buen funcionamiento del Estado. Un aficionado comunista le va a decir, pues, que es su camisa del Che o su celular. Un marxista le dirá que es el fruto del trabajo de la clase obrera. A veces también hay gente que tratan de pretender que tienen un poquito de cultura y citan, entre otros, a personas como Proudhon y toman esa frase muy conocida que es la propiedad es un robo. Y es una suerte de lema que utilizan, hablan de Proudhon, pero lo que no indican es que Proudhon cuando dijo eso, bueno, tenía 31 años y fue en un contexto particular. Él era todavía 31 años, algo joven todavía. Y lo que es interesante es ir a ver un poquito más adelante y ver lo que dijo Proudhon a lo largo de su vida. Y lo precisó Proudhon en qué es la propiedad. Y en varios textos, entre otros en Confesión de un revolucionario, en 1849, tenía a este momento 40 años, y bueno, precisa que cuando él dijo que la propiedad era un robo, era para protestar contra las instituciones, que tuvo cuidado de no abundar en el sentido de los comunistas. Entonces, cuando se escucha una comunista confesa marxista que se reclama de Proudhon, debería tener cuidado cuando habla. Y a los 40 años, Proudhon indica la propiedad es libertad. Y yo pienso que es una de las mejores definiciones que podríamos tener de la propiedad. La propiedad es libertad. Y a los 52 años, Proudhon, habiendo madurado más todavía, indica que la propiedad es la mayor fuerza revolucionaria que existe y que puede oponerse al poder. Entonces, hay que tener cuidado con la gente que tienen unas lemas así un poquito repetidas, sin conocer el contexto, sin saber por qué lo dijo, en cuál contexto lo dijo. A menudo es peligroso. Voy a volver sobre el tema de Proudhon más tarde, pero considero esas dos definiciones son muy interesantes y hay que guardarlas a la mente.
Como acabo de hablar de institución y por qué Proudhon dijo que la propiedad es un robo en un marco en el cual se quería oponer a las instituciones, veamos una forma de institución que es la Constitución Política del Perú. Poca gente la han leído completamente, muchos hablan de ella, muchos la quieren cambiar, ni saben por qué. Pero como hablo de propiedad, fui a ver un poquito de qué se trataba el marco de la propiedad en la Constitución. La palabra propiedad aparece 18 veces en la Constitución peruana de 1993. Uno de los artículos, uno de los primeros artículos nos dice toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia, pero eso no responde a la pregunta que tenemos, que es ¿qué es la propiedad? Y más que todo, ¿qué es una propiedad legítima? Hay varios otros artículos en el cual se habla de la propiedad. Hay el artículo 21, sale la palabra propiedad, pero no se define. En el 88 tampoco se define. Hay un artículo que nos va a ocupar más o que debería ocuparnos más, que es el artículo 66. Y es cómico porque este artículo no utiliza la palabra propiedad, sino habla de patrimonio. El artículo 66 precisa que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Eso llama a un sinfín de preguntas, porque entre otro, etimológicamente hablando, patrimonio se refiere a lo que viene del padre, pero no sé quién es el padre de la nación. En fin, yo entiendo cuando se habla de los recursos naturales, incluso el subsuelo, que la Constitución del Perú de 1993 considera mediante el artículo 66 que pertenecen al Estado y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. No sé si lo hace bien, no sé si es su mayor interés, al menos ahorita no lo sé. Yo tengo mi punto de vista bien claro en eso, pero lo vamos a ver más adelante. Un otro artículo importante en el cual se habla de la propiedad es el artículo 70. El artículo 70 es bien interesante en unas partes porque nos dice que el derecho de propiedad es inviolable y que a nadie puede privarse de su propiedad. Para mí así el artículo era perfecto, no necesitaba nada más, no había que adjuntar más, salvo tal vez una definición de la propiedad, pero eso no se hizo. Y quien redactó la Constitución adjuntó cosas. La primera cosa espeluznante que puso es que el Estado lo garantiza. Y cuando me dicen que el Estado garantiza algo, yo empiezo realmente a temblar. Y en efecto, todo el artículo, todo lo que sigue en el artículo, permite eliminar completamente lo que es un derecho fundamental sobre la propiedad. Y en particular, en los 9 meses que acabamos de vivir o aguantar, según quién y en cuál condición lo ha pasado, en efecto, se ha utilizado, entre otros, el artículo 70 para eliminar los derechos, entre otros, de inviolabilidad de la propiedad. Entonces, a mi parecer, la Constitución peruana, primero, no define la propiedad, y además de eso, si se lee de manera atenta, no la defiende realmente. No tenemos entonces una definición con la Constitución Política del Perú. Y seguimos con la pregunta, ¿qué es la propiedad? Entonces, yo como, bueno, vengo de Bélgica, me hacían la pregunta un poquito antes que empezó la charla, vengo de Bélgica, pero soy de cultura francohablantes, y un documento importante para los liberales que hablan francés es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento tal vez el elemento el más liberal, sin ser totalmente liberal,
que nació de la Revolución Francesa. Y en este documento aprendemos una cosa importante, es que la propiedad es un derecho natural. Es un derecho natural precisado tal cual. La finalidad de todas las asociaciones políticas es la conservación de los derechos naturales imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Les decía, es un documento liberal, pero hasta cierto punto, porque cuando van a leer este otro artículo, el 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, indica que siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella. Básicamente es lo que dice la Constitución peruana, y también vienen los salvos que necesidad pública y previo una indemnización, a uno se le puede quitar la propiedad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que es un poquito la abuelita de la Declaración de los Derechos Humanos que va a aparecer en 1948, si bien recuerdo, 49. Bueno, esa declaración ya nos ayudó, nos dijo que es un derecho natural, pero no nos indicó más lo que es la propiedad. Voy a pasar muy rápidamente en este slide porque no tengo mucho tiempo, pero me indicaron que todos tal vez no saben lo que es el derecho natural. Básicamente, el derecho natural es una visión específica que considera que el hombre, por su naturaleza misma, tiene unos derechos fundamentales que participan a definirlo como hombre. Y este derecho natural se opone al derecho positivo y bueno, en derecho natural más se trata de hablar de legitimidad de las leyes, cuando el derecho positivo más se enfoca en lo de la legalidad. En derecho natural, las reglas son reconocidas como legítimas por el uso de la razón. En derecho positivo, basta que una ley sea aprobada por un legislador y se considera como aplicable, ¿no? En derecho natural no es el caso. Y a modo general diría que el derecho natural ve la justicia como un valor, donde el derecho positivo ve la justicia más como una institución, el poder judicial. Pero entonces, hasta ahorita hemos avanzado, pero no tenemos todavía una definición. Sabemos que es un derecho natural y ahorita vamos a ver lo que nos dice Turgot sobre la propiedad a modo general. Y Turgot nos dice que básicamente es una convención. Escribe, con el establecimiento de las sociedades, las convenciones, la Convención General y las leyes han añadido a la fuerza de cada persona la de toda la sociedad, cuyos miembros se garantizan recíprocamente la posesión de los terrenos que cada quien se había apropiado por la vía de la ocupación y por trabajo propio. Entonces, hay una noción de convención, hay la importancia de la fuerza, vamos a regresar sobre este tema, hay un reconocimiento recíproco de una posesión y la idea que haya un trabajo. Le voy a proponer una definición un poquito sintética, pero no, seguramente no completa, de lo que para mí sería la propiedad. Porque si hablamos de una convención o un acuerdo, el problema es de saber sobre cuál base tenemos este acuerdo y eso nos devuelve a la pregunta, ¿qué es la propiedad? Si no tenemos un punto de acuerdo común, si alguien pretende que la camisa que llevo ahorita está roja,
no nos vamos a poner de acuerdo. Necesitamos definir lo que es la propiedad. Y para mí la propiedad es aquella porción de la naturaleza a la cual un hombre, con H mayúscula, hombre o mujer, no, un humano, ha mezclado sus esfuerzos, talentos y tiempo, y todo bien o servicios intercambiado libremente. Esta modesta y corta definición que le doy de la propiedad no la inventé yo, en realidad es mucho más antigua que yo, viene de John Locke, que seguramente es uno de los precursores del liberalismo. Cuando hablo de John Locke, no hablo del personaje de la serie Lost, ¿no? Que tiene unos hincapié al liberalismo, no solamente con el nombre de John Locke, sino también hincapié a Ayn Rand. Pero del John Locke del cual hablo es este, del siglo XVII. Y John Locke, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, indica que uno primero tiene una propiedad propia que es el sí mismo. Uno es propietario de sí mismo. Y una vez que se acepta que uno es propietario de sí mismo, se acepta también que es propietario de su tiempo, de sus talentos, etcétera, y que mediante el trabajo de su cuerpo, por el labor que produce, se puede decir que lo que produce es suyo, ¿no? Y considera John Locke que cualquier cosa que uno saca del estado en que la naturaleza lo produjo y lo dejó, y que esa persona lo modifica y añade algo de sí mismo, por consiguiente pasa a ser propiedad suya. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, si en la naturaleza yo encuentro un bloque de obsidiana y que mediante mi trabajo, mi talento, porque necesita saber hacerlo, todos no lo saben hacer, pero que de esta obsidiana yo saco un trozo y lo voy tallando, yo podría hacer un cuchillo, podría hacer una punta de flecha o otras cosas con esa obsidiana. Y si bien la obsidiana estaba ahí, algo que yo recogí, que la naturaleza había puesto ahí, el hecho que yo haya añadido trabajo, talento, tiempo para poder convertirlo en una punta de flecha, en un cuchillo, lo que sea, convierte este elemento de la naturaleza en mi propiedad. Y John Locke añade, una vez que yo he hecho eso, añadido algo a lo de la naturaleza, esa cosa se convierte en mía y los demás hombres no tienen derecho en eso. Volviendo a Turgot, porque Turgot en su libro también introduce mucho, en Memorias sobre minas y canteras, introduce mucho el tema de la propiedad. Turgot nos dice, la propiedad es el derecho de servirse de la cosa y impedir que otro la use. Toma como ejemplo un salvaje que caminando encuentra un árbol y coge una fruta. La fruta la puso la naturaleza, la coge y se apropia de la fruta y la come. Pero no tiene ningún derecho sobre el árbol y puede venir un otro hombre y sacar otra fruta y no se podrá decir nada. Pero Turgot a nadie, si este primer salvaje o hombre cerca la área donde se encuentra el árbol, entonces adquiere exclusivamente un derecho sobre todas las frutas del árbol. Y ahí Turgot va rápido porque el tema es que no solamente es sacar el terreno, pero es obvio que de nuevo con su talento, el tiempo que puede pasar con eso, el hombre se va a dar cuenta que si poda la maleza, si corta las plantas trepadoras, etcétera, los árboles van a beneficiarse mejor de los nutrientes del suelo, van a aprovechar mejor del agua y por vía de consecuencia el árbol va a dar mejor frutas, qué sé yo. Pero hay todo un trabajo que se pone para obtener más frutos, ¿no? Y añade Turgot que
la propiedad de este hombre está garantizada por la fuerza que él puede oponer a otra persona que quisiera entrar en su campo. Entonces, en resumen de todo lo que hemos visto ahorita, podríamos decir que uno es propietario de sí mismo, de su tiempo, talento, esfuerzo, puede apropiarse por vía de ocupación o de cualquier porción de la naturaleza, que pasa a ser su posesión. Puede añadir tiempo, talento, esfuerzo para dar un valor a esas cosas y puede impedir que otra persona haga uso de la cosa que ha creado. Hay un tema de exclusividad, la propiedad es meramente exclusiva, no incluye, al contrario, es la idea misma de la propiedad, crea una exclusividad que puede ser defendida mediante el uso de la fuerza y por convención y ley, es decir, un sistema mucho más civilizado, se puede reconocer entre propietarios recíprocamente las diferentes propiedades y añadir la fuerza de todos para defender esa propiedad. Añadir la fuerza de todos puede ser la fuerza de la ley para hacer reconocer la propiedad. Pero básicamente esos son los elementos que justifican lo que es una propiedad legítima vista desde el punto de vista del derecho natural. Voy a añadir unas cosas más. En derecho romano, la propiedad se acompaña de tres características: el usus, el fructus y el abusus. El usus es la posibilidad del derecho que tiene uno de utilizar la cosa, el fructus es la posibilidad que tiene uno de recibir los frutos de manera general. Los frutos pueden ser los frutos del árbol sembrado en el terreno cercado, pero puede ser también el alquiler que uno va a cobrar cuando va a alquilar un departamento, por ejemplo. Y el abusus en derecho romano es el derecho que tiene un propietario de algo, de modificar esa cosa, de venderla, de destruirla, de cederla, de darla, sea lo que sea. Hay que añadir también, y eso es un tema muy importante, que es un factor limitante de la propiedad, es que la propiedad es una suerte de moneda, ¿no? Tiene una primera cara, vamos a decir la propiedad en sí misma, pero como toda moneda tiene una segunda cara, y esa segunda cara es la responsabilidad. Cuando uno pretende ser propietario de algo, debe también aceptar de ser responsable de esta cosa de la cual se adueña, si no es demasiado fácil. Entonces, el tema por el cual han sido convocados y que le interesaba, pero que naturalmente va a fluir de lo que les expliqué hasta ahorita, es de saber a quién pertenece o a quién debería legítimamente pertenecer el subsuelo. Ya le comenté, actualmente al menos es al Estado mediante el artículo 66 de la Constitución en Perú, pero básicamente en la mayoría de los países así. Y muy a menudo, cuando se inmergen en el mundo liberal, van a escuchar gente, a menudo gente sabia, que proponen que sea el propietario de la superficie, que se convierta en propietario del subsuelo. Ya habrá entendido, si entendieron bien cómo definí y hablé de la propiedad, que hay cosas que no cuadran en el hecho de querer transferir la propiedad del subsuelo al propietario del suelo. Y es precisamente por eso que hay que preguntarnos si existe otra posibilidad. Le digo que sí, y esa posibilidad está presentada por Turgot. Voy a pasar muy rápidamente en esto. Turgot
es un ilustrado del siglo XVIII, nace pocos años después del fallecimiento de John Locke, muere un poquito antes de la Revolución Francesa, es un contemporáneo de Adam Smith. Es más que un contemporáneo de Adam Smith, para mí es uno de los padres del liberalismo, mucho más que Adam Smith. Voy a pasar eso. ¿Por qué lo digo? Porque entre otros Turgot escribe en 1766 un libro que se llama Reflexión sobre la formación y la distribución de la riqueza, libro del cual Adam Smith se va a inspirar para escribir 10 años más tarde La riqueza de las naciones. Y sobre el tema del cual estemos hablando ahorita, Turgot escribe en 1769 la memoria sobre minas y canteras. Pasó esto, pum, 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 pum. Entonces, en su memoria, después de haber presentado un poquito el tema de la propiedad a modo general, Turgot pasa en revista las consecuencias de las definiciones que se puede dar a la propiedad según el derecho natural. Y la primera cosa que indica Turgot es que un propietario de un terreno tiene el derecho de excavar su terreno. ¿Por qué lo dice? Porque antes que existan las sociedades, antes que haya leyes o las constituciones, los hombres podían cavar la tierra, eran libres de hacerlo y no hay razones para que hayan perdido este derecho. Y de hecho, en la sociedad, incluso actualmente, bueno, en zona mayormente rural, la gente muy a menudo puede cavar un pozo y extraer agua, y está cavando en su terreno para crear un pozo de agua. Igual en zona urbana o rural, la gente cuando quiere construir su casa, bueno, va a cavar el suelo para instalar los cimientos de su casa o de cualquier construcción que va a hacer. Entonces sí, los hombres tienen el derecho de cavar en su propio terreno. Por lo que hemos dicho, la posibilidad de usar la fuerza para impedir a los demás que ingresan en el campo, obviamente uno tiene el derecho de impedir que otros realicen aberturas en el campo del propietario, ¿no? Si tengo el derecho de impedir que ingresen en mi propiedad, también tengo el derecho de impedir que vengan sin mi consentimiento a excavar en mi propiedad. Entonces, esos son ya dos derechos, yo creo fácil de entender. Y Turgot añade un tercer derecho, una libertad que tiene la gente, y seguramente es el tema más polémico y más complicado de entender, sobre todo por la gente que sigue creyendo o que el subsuelo pertenece al Estado, es decir, a todos. Entonces, cuando viene una mina, lo que hace es que nos roba nuestras riquezas, que es un sinfín en una sola frase de falacias una tras otras. No existe propiedad común, y peor que eso, no es porque haya oro en el subsuelo que sea una riqueza, pero eso sobrepasa el tema de esa conferencia. Y también el que cree que el propietario del suelo, por el mero hecho de serlo, es propietario del subsuelo, tiene la impresión que si se autoriza a cavar debajo de su terreno, se está robando una propiedad. Pero tienen que olvidar esos conceptos, al menos por el momento. Y Turgot nos dice, sí, la gente tiene el derecho. Yo puedo impedir que cavan a partir de la superficie de mi terreno, pero no puedo impedir que alguien pase por debajo. Y pregunta Turgot, ¿habría un modo, una justificación lógica que permita a alguien oponerse a que se cave debajo de su terreno? Y
Turgot responde que no y argumenta varias cosas. La primera cosa es que si ustedes son propietarios o sus padres o un familiar es propietario de un terreno, no tienen ningún modo de saber si alguien estaría cavando 500 metros debajo de la superficie, ni se van a enterar. Y no van a cavar en su propio campo con el mero fin de ir a averiguar que nadie esté cavando por debajo. No tiene sentido. Y además de eso, insiste Turgot, la ocupación, porque recuerdan que es una de las necesidades para ser propietario, es de ocupar. La ocupación no se da bajo tierra, la ocupación se da en la superficie. Entonces, uno no es propietario de lo que se encuentra debajo de su pie a 500 metros o incluso a 100 metros. Además de eso, dice Turgot, hay que recordar que si lo que la sociedad va a reconocer a un momento como siendo legítima propiedad es aquella porción de la naturaleza y a la cual se añade trabajo, ¿no? Y el fruto de ese trabajo. Pero en cuanto a los materiales subterráneos no son fruto de un trabajo. Los materiales subterráneos son como este árbol como esta fruta que crece en un árbol al medio de la selva. Es algo que la naturaleza ha puesto ahí. No hay trabajo en eso. Y es solamente un fruto que espera ser recogido. Y además añade, y vamos a volver a este tema un poquito más adelante, alguien cava 500 metros debajo de su propiedad, no van a percibir daños ni disturbios de eso, no cambia nada, no hay razones para que se puedan oponer al hecho que se cabe debajo de los terrenos de los demás. En práctica, hoy en día lo puedo explicar de una otra manera también, es el tema de la explotación de yacimiento de petróleo. Cuando se hace una explotación de un yacimiento de petróleo, bueno, en una cierta propiedad dada, se va a cavar un pozo hasta encontrar el yacimiento y, bueno, al inicio, si está bajo presión, va a rebrotar y después se inyecta, entre otro, agua saladas para seguir llenando la zona y que el petróleo siga saliendo. Pero cuando el petróleo que se extrae no es el petróleo exclusivamente que se encuentra exclusivamente debajo de las propiedades donde están instalados las instalaciones de bombeo. También se extrae petróleo que se encuentra tal vez debajo de una otra propiedad. Y entonces sí, incluso en Estados Unidos, donde a menudo se dice el propietario del suelo puede utilizar, sacar el petróleo que se encuentra debajo de su propiedad, sí, pero en todo el yacimiento, y eso va más allá de su propiedad. El único derecho allí que tiene este propietario es bombear en su propio campo. Y si le molesta a este, bueno, que este también haga una perforación y trate de ser el primero a adueñarse de algo que se encuentra en la naturaleza, que la naturaleza haya puesto en el sitio. Turgot añade que hay obviamente limitación a esas libertades que son de cavar debajo del terreno de los demás y obviamente la limitación es no generar daño al propietario de la superficie. Y Turgot sí cita varias cosas. Obviamente alguien que cava debajo del terreno de otro tiene que tomar los cuidados para que el suelo no se hunda, que no se debilita cimientos de casa, incluso debe tener cuidado de no drenar el agua que sería de un pozo,
todo eso serían daños hechos a las propiedades de los demás. Pero mediante este cuidado, Turgot insiste, y yo considero que tiene razón, que mediante el trabajo que hace uno de cavar en su terreno, de buscar una veta, de extraer material y por ende de dejar las galerías en su sitio, bueno, básicamente partiendo de una situación en la cual deberíamos considerar que los materiales del subsuelo no pertenecen a nadie hasta que alguien cave este terreno y los extrae. Y como primer ocupante, quien haya cavado los terrenos se convierte en el legítimo propietario del material que ha extraído y también se convierte en el verdadero propietario de todas las obras que ha tenido que hacer. Entonces ahí está la respuesta a la pregunta de quién pertenece el subsuelo. Para mí el subsuelo, y de manera muy anterior, para Turgot es obvio que el subsuelo no pertenece a nadie hasta que haya sido puesto en valor por alguien que se convierte en el legítimo propietario de la cosa que ha extraído. Nos indica Turgot y sigue limitando los derechos del minero, nos indica que no es porque yo voy a cavar en mi campo y que encuentro una veta que yo me convierta en el propietario de toda la veta, ¿no? Aquí he puesto un terreno, 2 propiedades, yo cavo en mi campo, encuentro una veta y empiezo a avanzar. Yo soy propietario de lo que he cavado, del material que extraí, pero no puedo pretender ser propietario de toda la veta. Y no me puedo oponer, puedo avanzar, pero no me puedo oponer a que otro trabaje y avance. Turgot va a analizar varias situaciones en las cuales la gente se va a encontrar a un momento. Bueno, el primero es que yo cavo, encuentro, avanzo, el otro ve que saco material, le interesa, cava, avanza y nos encontramos. Bueno, nos encontramos, la veta está terminada y nadie tiene que reclamar nada a nadie. Hay otras posibilidades. Aquí he hablado como si la veta fuese un hilo, ¿no? Pero podríamos imaginar una veta bajo forma de un plano en el subsuelo y alguien cava de un lado, yo del otro lado, avanzamos, nos encontramos. Al momento en el cual nos encontramos tenemos 2 posibilidades. Cada uno va a seguir trabajando de su lado y ya sigue el plano por otro lugar, o decidimos de trabajar juntos. Son posibilidades, pero una vez que hemos entendido bien que no éramos de antemano propietario del subsuelo, sino por el trabajo que hemos hecho, cuando nos encontramos debajo de tierra, ya viene el tiempo de ser civilizado y de trabajar con convenciones. Obliga a la gente a pasar acuerdos y me parece mucho más interesante que otras posiciones. Turgot analiza, bueno, otras situaciones, la voy a pasar rápidamente, 2 vetas que se cruzan, bueno, ¿a quién pertenece ahí cuando se encuentran? Bueno, de nuevo, si uno avanzó más rápido que el otro, ya hay una propiedad que existe, como esa propiedad ya existe, el segundo que llegó no tiene nada que decir, y si los 2 llegan al mismo tiempo y que la beta se unifica y avanza, bueno, los 2 tendrán que trabajar juntos. Hay un otro asunto que aborda Turgot que seguramente debido a la época en la cual no había bombas para ventilar y cosas así, cuando se avanzaba se necesitaba tener pozos complementarios para ventilar y ahí se hacía la pregunta
si yo quiero avanzar más lejos, necesito tener más pozo. Puedo obligar al otro propietario para que él me deje hacer un pozo para que yo pueda seguir avanzando en mis trabajos. Primera pregunta. O en el caso, como tenemos, bueno, de cantera, o si fuese un sistema de mina por tajo abierto, como se hace en Perú, yo encuentro todo un yacimiento, lo estoy explotando, avanzo hasta llegar al límite de mi propiedad. De una manera podría exigir que ahí me dejen avanzar más. Bueno, Turgot responde en ambos casos que no, el minero no puede afectar la propiedad de los demás. Si él quiere seguir avanzando, debería hacer una propuesta lo suficientemente atractivo como para que me dejen trabajar, pero yo no lo puedo exigir. Y sobre todo, yo no puedo pretender que, como yo tengo una servidumbre que es de no afectar a la superficie, habría una supuesta servidumbre en el otro sentido que obliga a un propietario a dejarme hacer. Y no lo hay. ¿Por qué? Porque todas las extensiones que quisiera hacer son nuevas propiedades y una nueva propiedad no puede pretender beneficiarse de una servidumbre. Voy a pasar todo eso muy rápidamente porque si no me extiendo demasiado. Y Turgot termina este análisis en la memoria proponiendo un código minero que se resume en 4 artículos, que son que cada uno tiene el derecho de cavar la tierra en su campo, que ninguno tiene derecho a cavar en la tierra en el campo de otra persona sin su consentimiento, que cualquier persona es libre de excavar galerías debajo del terreno de otra persona siempre que tome todas las precauciones necesarias para prevenir cualquier daño al dueño de la superficie, y por ende que con esta libertad quien cavó debajo de su campo o del campo de los demás se convirtió como el primer ocupante en propietario de las obras que hizo bajo tierra y de los materiales que extrajo, pero no adquirió nada más. No adquirió nada más se refiere a los derechos de servidumbres sobre los cuales he pasado muy rápidamente. Quería terminar un minuto más, he retomado esas frases y he pintado en los colores nuestros de los libertarios. Yo sí considero definitivamente que la propiedad es libertad, en eso coincido con Proudhon, y yo pienso que, y lo vemos con el tema de la propiedad del subsuelo, que si tuviéramos un concepto correcto de lo que es la propiedad, entre otros la explotación minera en el Perú sería totalmente diferente, pero que en efecto, otorgando verdaderos derechos de propiedad legítimo sobre el suelo y el subsuelo, le restaríamos recursos al Estado, y es decir que impediríamos que el Estado tenga tanto poder como lo tiene hoy en día. Hasta aquí nomás. Con gusto voy a aclarecer cualquier duda que tendría y voy a, bueno, primero agradecerle por la audiencia y ceder la palabra a los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Vincent. No sé si había preguntas. No sé si todo fue claro. Bueno, la verdad, clarísimo, pero creo que tenemos algunas preguntas de los participantes. Invitamos a los participantes a presentar cualquier consulta que tengan a través de la sección preguntas y respuestas para que nuestro expositor las pueda atender. Tengo aquí
una pregunta de Pablo Tai, que nos dice, en Perú hay comunidades que no tienen título de propiedad sobre el suelo. ¿Se podría aplicar casi el mismo principio de trabajo para darles titularidad? Obviamente. Yo pienso que comunidad que, bueno, yo tengo un problema con el derecho de propiedad comunal. Eh, no explayé mucho en eso. Bueno, hay obras interesantes, por ejemplo, de Gustave de Molinari sobre el tema. Yo pienso que la propiedad es individual. Uno es propietario. Para mí no debería existir derechos comunales. Porque la propiedad comunal se convierte en una suerte de garrote para unas personas que quieren ir adelante y mediante la propiedad comunal se le quita su propiedad, quisieran irse, vender su propiedad y no pueden porque lo que básicamente tienen es una suerte de derecho comunal de uso de una tierra comunal, pero no son propietarios realmente de su tierra. Yo soy muy favorable a la idea que cada uno debería ser propietario de lo suyo y después que se agrupan. Yo no tengo problema que 50 personas que viven en una misma zona tienen 50 chacras abiertas cada uno y todos ellos aceptan de agruparse para trabajar, no sé, juntos, adquirir un solo tractor para trabajar en los diferentes campos, pero que cada uno quede propietario de su propia tierra. Y obviamente ahí hay un enorme problema con el Estado peruano, una deficiencia enorme, es el reconocimiento mediante título de las propiedades de cada persona. He hablado del artículo 70 de la Constitución, donde se dice que el Estado garantiza la propiedad y su inviolabilidad, pero en realidad, salvo en unos distritos de Lima, sino muy pocas veces en Perú es toda una vaina tener un título de propiedad sobre la tierra. Y este sistema de propiedad comunal es una suerte de manera fácil para decir del cual el Estado se libra del trabajo que pretendió iba a hacer y que no hizo. Es demasiado fácil de decir tal distrito. Yo conozco varios distritos en la sierra que son así. Es un distrito, hace parte de una provincia, un departamento, pero de ahí el distrito es también propiedad comunal, pero la gente no tiene título de propiedad y eso para mí es un gran problema. Muchas gracias. Otra pregunta nos dice Marco Antonio Calixtro. Me gustaría saber con exactitud cuáles son las políticas en el Perú con el tema de propiedad. Por ejemplo, con la beneficencia pública de Lima y las propiedades en su poder. Joel, me vas a tener que ayudar. Bueno, en el tema de las propiedades que tiene la beneficencia pública de Lima, la beneficencia es una entidad del Estado y ejerce propiedad como lo haría cualquier otro propietario de un bien. No son bienes públicos, son bienes privados, pero son de propiedad del Estado y los utiliza para los fines que son de la beneficencia. Y sobre las políticas sobre propiedad, bueno, son las que usted nos ha mencionado de la Constitución y lo que establece el Código Civil, ¿no? Es bien dicho cuando se establece, por ejemplo, que cuando uno transfiere la propiedad de algo a otra persona, ya sea un bien mueble o un inmueble, lo que está transfiriendo es el derecho de propiedad sobre ese bien que se transfiere, ¿no? El Código Civil también nos habla sobre la propiedad del
del subsuelo y el sobresuelo, y dice que pueden pertenecer a alguien distinto del propietario del suelo. Y claro, normalmente puede ser así, ¿no? Debería ser así. Claro. Pero cambiando un poquito de tema, hincapié a las dos preguntas que acaban de pasar. Aquí generalmente, bueno, el artículo 66 de la Constitución es confuso porque, bueno, primero no habla de propiedad, habla de patrimonio, y insisto, quisiera saber quién es el padre de la nación que le cedió el moño a la nación. Pero dice que bueno, los recursos naturales son propiedades de la nación y es el Estado que vela para su uso. Pero en realidad lo que apunta es este artículo es que el Estado entiende recibir algo de dinero de un trabajo ajeno que alguien va a hacer para excavar algo que se va a convertir en algo de valor. Me explico. El Estado, no, si bien, bueno, alguien cava un pozo en su terreno y saca agua, el Estado no dice nada. ¿Por qué? Porque básicamente el agua no tiene un valor suficiente como para que vaya reclamando. Otro tema es que alguien cava este mismo pozo y encuentra oro. Eso es... bueno, mejor hacer una criollada ahí y no declararlo, porque alguien declararía que encontró oro al momento de cavar su pozo y tendría tremendos problemas. Pero, y mediante este artículo 66 que dice que el Estado vela a su explotación y a su uso, también el Estado genera otra cosa que es pésimo, que, es que son las concesiones mineras, entre otros, pero podría ser las concesiones forestales, etc. Y ahí hay un grande problema, como la gente no tiene título de propiedad o no se reconoce su propiedad sobre la superficie, sobre este mismo terreno el Estado da un otro derecho a otra persona. Y eso es lo que genera conflicto. La proposición de Turgot tiene esto de fuerte, que quita el Estado del juego y que las negociaciones se hacen entre el propietario de la superficie y quien quiere trabajar debajo, a la condición que necesita hacer algo, dañar o excavar o abrir un pozo o qué sé yo en el terreno de una persona, de otra persona. Y ahí es una posibilidad de diálogo directo entre quien cedería un derecho en su campo a hacer un trabajo y la compensación que puede recibir obviamente se negocia y es un tema de oferta y demanda también, pero la compensación que uno puede esperar en este caso es la compensación de lucro cesante por haber cedido una parte de su terreno por cavar por debajo. También eso es difícil de hacer entender porque de nuevo mucha gente quiere ser partícipe del resultado, pero muy poca gente quiere participar del proceso. Es decir, que uno ve, uy, cava en mi terreno y abajo a 500 metros encontró una tonelada de oro. Ya, sí, encontró una tonelada de oro, pero él ha cavado todo y el valor de esta tonelada de oro no está ligado a la propiedad de la superficie, está ligado a un valor en el mercado que ha justificado que alguien tome el riesgo de cavar un pozo de 500 metros para encontrar esta tonelada de oro.
Muchas gracias. Una pregunta. Si la Constitución no estableciera, como establece que el Estado es quien administra, a ver, ¿cómo es? A ver, Dice, los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El sí, Estado es soberano en su aprovechamiento. sí, Si esto no fuera así, las personas, digamos, si el Estado no fuera parte de la negociación, ¿se sí. podría llegar a mejores acuerdos? Yo pienso que sí. Primero, la gente, hay gente para quien es una maldición de cavar en su terreno por X razones y encontrar un poquito de oro. Es una maldición, porque haciéndolo por X razones, tal vez solamente buscando agua para un pozo de agua, se aprende que hay oro y el Estado es capaz de transforma tu propiedad, sea legal o informal, bueno, sea propiedad formal o informal, la convierte en una concesión y te quita todos tus derechos. Más fácil tiene uno de... Entonces, yo pienso que no tener el Estado, bueno, convertir ya el hecho de cavar en tu terreno, encontrar oro, en una bendición, primera cosa. Lo segundo es que sin el Estado, bueno, no habría el tema de la concesión. Y yo realmente creo que el tema de la concesión es, primero, en el mismo lugar superpone dos derechos, el derecho de propiedad y un derecho del concesionario. Es lógico que de eso, y que es negociado por un tercero. Entonces, es lógico que de este sistema nazca conflicto, es obvio. Yo pienso que sería mucho más fácil que las negociaciones se hacían directamente de persona a minero o incluso en el peor de los casos de comunidad a minero que tener este intermedio que sea el Estado. Pero obviamente la proposición de Turgot de considerar que el subsuelo no pertenece a nadie, que alguien puede cavar debajo del terreno de los demás siempre que no daña las propiedades de la superficie, también genera una presión para que las negociaciones sean equilibradas. Me explico. Una comunidad que se enteraría que hay oro a 500 metros debajo de su propiedad. Bueno, ahorita es un juego de reclamar lo máximo posible y en unos casos se convierte casi en sistema de extorsión. Yo tengo contactos, no tengo ningún activo, ninguna acción, no tengo ningún interés personal en actividad de minería. Tal vez eso hubiera sido importante precisarlo de antemano. Y yo, si tuviera que hacer una declaración de interés, no tengo ningún interés en la minería, al menos directo. Yo tengo interés indirecto en el tema de minería, como todos los tenemos. Pienso que un país, bueno, primero todos utilizamos computadoras, celulares y un sinfín de herramientas que son producidas aparte de productos extraídos, entonces ya eso lo deberíamos reconocer, sería lo primero. Demasiado fácil de tener como lema agua sí, oro no, pero el oro está presente de todos los lados. Y quien dice oro no, dice que la persona que tiene un pacemaker hay que quitarle y que viva sin pacemaker si puede vivir sin pacemaker. Es una broma. Pero eh, bueno, no tengo interés en la minería, pero tengo contactos de gente que trabajan, entre otros, en la Bamba, en las Bambas,
y sé por los relatos que he tenido que las comunidades ahí es un juego perpetual de extorsión para obtener un sinfín de beneficios que ni siquiera al final valoran. Es absolutamente terrible. Pero ahí está la fuerza de la propuesta de Turgot, es que, bueno, que la comunidad X diga no, pues, no quieren que se toque a sus terrenos, es su pleno derecho, que no vaya la minería a este lugar y que no habrá obras en este lugar. Pero si la comunidad vecina es un poquito más abierta, bueno, dejar a que el minero trabaje, que recibe una y recibiera una compensación. Entonces genera una presión en ambas partes para que el trato sea equilibrado. Entonces en este asunto yo pienso también que sí facilitaría las negociaciones. Y un otro efecto que tendría, yo creo yo, porque eso también es un efecto extremadamente negativo de las concesiones, es que recuerdan que, bueno, según Turgot, el minero pasa a ser propietario no solamente del material que extrae, sino también de las instalaciones que crea. Es decir, que se crea, no estemos obligados de explotar minas a tajo abierto. Se podría trabajar de manera subterránea. ¿Por qué no lo hacemos? Por dos razones. Cuesta un poquito más y sobre todo con el sistema de concesión, el minero tampoco obtiene propiedad sobre lo que está creando. Entonces todo el juego es, tengo una concesión de 30 años, tengo 30 años para extraer lo máximo que puedo al mínimo costo. Pero si yo saco el Estado, saco el sistema de concesión, tengo propietarios legítimos de la superficie que me van a reclamar reparación de los daños si trabajo haciendo grandes aberturas como lo hago en tajo abierto. Si yo quito todo eso y que vuelvo a un sistema normal, incentivaría mucho más a tener sistema de minería subterránea. Y entonces nos pasamos de todos los problemas ambientales, se olvidan de los temas de plan de cierre y las minerías, bueno, el propietario del suelo está contento, sigue ahí su valle, puede haber sus chacras, puede haber todo, no hay daño en todo eso, la minería se hace debajo de la tierra, el minero se apropia de los materiales y pasa a ser dueño de volúmenes subterráneos, pero esos volúmenes subterráneos tienen un tremendo valor, donde hay minería subterránea, en un montón de lugares en el mundo pueden indagar, se da valores a esos volúmenes subterráneos. Los principales son los data centers. Los data centers están muy interesados en instalaciones subterráneas porque son lugares que tienen una temperatura controlada, una tasa de humedad generalmente controlada. Entonces los data centers adoran eso. Pueden indagar incluso ahí, creo que son los mormones que guardan las fichas y el registro de nacimiento de todas las personas que pueden encontrar porque piensan que si está registrado podrán ir al paraíso. Estocan eso en antiguas minas. En las minas se pueden hacer producciones en las minas subterráneas, se puede hacer producciones, ciertas producciones agrícolas, entre otros la producción de hongo, que hay en tema de búsqueda científica, las minas son lugares recontra interesantes, entre otros cuando se trabaja
indagan el tema sobre los neutrinos y para entender cómo funciona el Sol se tiene que medir la cantidad de unas partículas emitidas por el Sol. Y es en antiguas minas que están instaladas las instalaciones que permiten esas detecciones. Entonces yo creo que sí, en trato social entre la persona es más fácil de tratar directamente con su interlocutor. Aliviaría, yo pienso, los conflictos sociales y disminuiría los impactos ambientales que puede tener la mina a tajo abierto, a pesar del hecho que hubo un montón de mejora en el tema y que la minería a tajo abierto no provoca los daños que provocaba hace 40 o 50 años atrás. Pero sí, definitivamente yo pienso que sería un gran alivio sacar el estado del juego. Si realmente fuese un buen gestionador del patrimonio nacional, no tendríamos todos los conflictos que tenemos hoy en día. Sí, así es. Muchas gracias, Vincent. Ya hemos excedido el tiempo que teníamos para la conferencia. Muy agradecido, ha sido muy ilustrativa. Agradecemos a todos los participantes y los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras charlas que vienen todos los días, miércoles, jueves, viernes y sábado. Los esperamos mañana. Agradecemos nuevamente la participación de Vincent. Y nada, Joel, nos quedamos para la foto de los participantes. Así es. Damos por concluida la transmisión en vivo y a todos les pedimos que vayan prendiendo sus cámaras para la tradicional foto grupal.